Lucas capítulo 6, versículos 17 a 26. Oiga la palabra del Señor. Jesús bajó con ellos y quedó de pie en un sitio plano. Y una gran multitud de sus discípulos y otra gran multitud de personas desde toda parte de Judea, Jerusalén, la costa de Tiro y Sidón. Ellos habían llegado para escucharle y ser curados de sus enfermedades. Aquellos que estaban poseídos de espíritus malignos eran curados. Y todos en la multitud estaban procurando tocarle, pues poder salía de él y los sanaba a todos. Él miró a sus discípulos y dijo: Bendito ustedes que son pobres, pues suyo es el reino de Dios. Bendito aquellos que ahora están con hambre, pues serán llenados. Bendito ustedes que ahora lloran, pues reirán. Bendito son ustedes cuando la gente les aborrece, cuando le excluyen, cuando le difaman por el Hijo de Dios. Regocijan aquel día y grita por alegría, pues seguro su galardón en el cielo es grande. Y es eso que sus ancestrales hicieron a los profetas. Pero ay de ustedes ricos, pues ya han recibido su consolación. Ay de ustedes que ahora están llenos, pues estarán con hambre. Ay de ustedes que ahora se ríen, pues ustedes estarán llorando. Ay de ustedes cuando todos hablan bien de ustedes, pues así también sus padres hicieron con los profetas falsos. Palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. Llegando a Carolina del Norte para trabajar con una congregación que hablaba español, me deparé con una discusión referente al termo correcto para usar en referencia a mis feligreses. La gente quería saber si deberían hablar de ellos como hispanos o latinos. Pues lógico, ninguno de los dos términos es apropiado. Latino refiere a aquel que es de América Latina. Los de Brasil no hablan español. Hispano refiere a aquellos que hablan español. Y muchos de mis feligreses tenían el español como su segunda o tercer idioma. Los términos no aplicaban bien a aquellos que habían nacido o vivido toda su vida en los Estados Unidos. Aquellos que estaban apenas aprendiendo español. Queremos un término que aglomera a toda la gente como si fueran una sola clase, ignorando sus diferencias, sus culturas, sus tradiciones, las formas en que ellos son diferentes el uno del otro. Ahora, ¿son una sola clase? Desde que aceptemos que esa clase se refiere a personas, quizás con lazos a territorios de América Latina donde se habla español. El problema es que, además de eso, simplemente eran una clase por la mera definición de que queríamos identificar alguna distinción entre los que no eran
ellos. La gente llegando a ver a Jesús no eran entre los ricos y poderosos. No eran los ancianos que se sentaban a la orilla de la ciudad para que la gente viniera a conducir sus negocios. No eran los que estaban bien en la sociedad. Eran los pobres, los negligenciados, los que no eran ni vistos, los que mantenían sus vidas más allá de al alcance de lo que sus sociedades podían o querían hacer para incluirlos. Eran la gente que sentían sus necesidades de forma muy íntima. Necesidades que sus comunidades no tomaban responsabilidad por atender. Eran aquellos más desesperados, más vulnerables, junto con aquellos que estaban procurando alguna exhibición como el circo que venía a la ciudad. Llegaron desde toda parte, porque habían escuchado que Jesús estaba llegando y Él estaba sanando y restaurando la gente a una vida con propósito, una vida en el centro de su comunidad de una forma que otros no podían hacer. Tiro es una de las ciudades más antiguas del mundo, localizado en el Líbano, establecido como 2000 años antes de Cristo. Era un puerto conocido por sus cedros, que los reyes David y Salomón habían importado para utilizar en la construcción del templo. Sidón distaba otras 20 millas más allá, en cuanto que Tiro distaba como 14 millas de la frontera con Israel. Lucas describe que en esa multitud de gente que acercábase para ver a Jesús, venían de toda parte, incluyendo Tiro y Sidón. Ahora, yo no pienso mucho de un viaje de 35 o 40 millas como siendo algo muy importante. Fácilmente yo viajo 6 veces esto en un día para ir y ver a mis suegros y regresar en el mismo día. Mi familia dista un poco más distante en como 650 millas, 1000 kilómetros y pico. Pero en un día yo puedo agarrar mi coche y llegar y estar allá en la noche para ver a mis familiares. Para mí no es gran cosa. Aunque es un disturbio de mi rutina salir a hacer tal visita. 35 millas en la época de Jesús era distancia que se caminaba de a pie, llevando quizás una semana para llegar al otro lado del camino, pues era difícil hacer la jornada. No había sueldo para vacaciones, no había coche, tren, autobús, avión. Uno caminaba. Y esa gente que Lucas describe que están llegando para ver a Jesús, entre ellos están estos enfermos, cojos, gente poseída por demonios, gente para quien viajar era aún más difícil. Además era
eran los vulnerables de la sociedad que tenían menos recursos. Tenían que gastar su todo para emprender el viaje y luego tenían que parar y pedir limosna o trabajar un día que otro para sostenerse a lo largo del camino. Cuando uno así trabaja el día todo simplemente para comer, viajar es difícil. Yo estaba acostumbrado a viajar y era lo más natural para mí. Llegué a la universidad y me encontré con un colega de clase que había viajado 20 millas de casa para llegar a la universidad. Era el viaje más largo que ella había emprendido. Y llegando al alojamiento de la escuela, era la primera vez en sus 18 años que había pasado la noche lejos de casa. Para mí era difícil comprender esto en los Estados Unidos. Yo entendía eso allá en Brasil, entre la gente más pobre que no tenía recursos para ni viajar de autobús en la ciudad. Pero mis padres me habían dejado en la escuela y ellos fueron 450 millas de distancia a Houston, Texas, para vivir el año. El viaje para estos que llegaban para ver a Jesús era más semejante a aquellos inmigrantes llegando de Centroamérica a la frontera sur de los Estados Unidos, gastando todo lo que tenían, lo que no tenían, pidiendo limosna y trabajando un día aquí y un día allá para sostenerse en medio del camino para llegar a donde necesitaban llegar. Cuando llegaron frente a Jesús, Él los sanó junto con todos los demás. No hizo ninguna distinción entre estos de Tiro y Sidón referente a su lugar de nacimiento, su linaje, su estatus, su idioma, su relación a Yahvé. Simplemente abrió mano del poder de Dios para sanar y restaurarles a un sitio en su sociedad. Luego Lucas nos dice que Jesús viró a sus discípulos, diciendo que estos extranjeros, inmigrantes, necesitados, eran aquellos a los cuales pertenecía el reino de Dios. Bendito ustedes cuando son como estos, pobres, hambrientos, excluidos, defamados, llorando, tristes. Esa era la situación de estos peregrinos que llegaron desde el Líbano para procurarle a Jesús en conjunto con los pobres, los enfermos, desde Israel también. En esencia, Jesús dijo a los discípulos que estos procurando refugio en peregrinaje eran aquellos que deberían de elevar como héroes. Habían colocado todas sus vidas en las manos de Dios sin saber lo que iba a suceder a su frente, esperando en la provisión y en la bendición de Dios, colocándose en la condición de inmigrante, de extranjero, reconociendo que iba a ser de ellos una gente vulnerable a la injusticia, a los maltratos, a la exclusión.
Tomaron eso sobre sí como una condición necesaria para llegar a encontrar lo que Dios tenía para ellos ante Jesús. Jesús no tomó ventaja de ellos, pero miró que eran de una sola clase, vulnerables. No veía su vulnerabilidad como una amenaza, sino como la condición necesaria de encontrar un sitio en el reinar de Dios. A lo largo de las Escrituras hebreas encontramos referencias repetidas a las parcelas de la sociedad más vulnerables, con descripción de que ellos son aquellos que Yahvé considera más dignos de nuestro cuidado, de nuestra atención. Un pasaje dice viudas y huérfanos. El próximo agrega pobre, inmigrante o extraño, desconocido. Otro dice también ciego, cojo, embarazado, dando pecho. Otro dice extranjero, exiliado, refugiado, sordo, enfermo. Sin importar la palabra específica, todos estos vulnerables son una sola clase. Son la clase de gente que Yahvé dice que debemos nosotros estar más preocupados en ayudar. Recuerda que eran extranjeros en Egipto. Es uno de estos refranes que desafía a la gente a considerar los vulnerables entre sí como bajo cuidado especial y protección de Dios. Jesús expande el refrán diciendo que todos que se encuentran en esa clase reciben el cuidado especial de Yahvé, su amor y protección especial. Dice a los discípulos que si nosotros vamos a entrar en el reino de Dios, debemos encontrarnos dentro de esa misma clase que el mundo a nuestro alrededor considera vulnerable y listo para abuso. Debemos ser transformados en personas como ellos para encontrar nuestro sitio. ¿Hasta qué punto nosotros estamos listos para participar de esa clase de gente vulnerable, excluida y marginalizada, uniendo nuestras vidas a sus vidas, identificándonos con ellos? ¿Aún los mantenemos a distancia? ¿O hasta qué punto consideramos que somos con ellos una sola clase? Pueblo amado de Dios.